Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Juan capítulo 15. Y estamos en Juan capítulo 15, versículo 18 al 25. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Estamos viendo el ministerio privado de Jesucristo con sus discípulos, sus 11, porque ya Judas había salido, ¿verdad? Y estamos viendo en Juan capítulo 15 el discurso posterior a la cena, episodio 1. Vimos una introducción al capítulo, luego vimos cómo permanecer en Cristo. El Señor Jesús utiliza la ilustración, Él siendo la vid y nosotros los pámpanos, y cómo debemos de permanecer en Él mientras Él se iba para el cielo. Luego vimos cómo permanecer en su amor y su palabra, que eso es sinónimo de permanecer en la vid. Y luego les indicó a ellos cómo amarse los unos a los otros y cómo nosotros nos debemos de amar los unos a los otros, así como Él nos amó. Y volvió y citó nuevamente el nuevo mandamiento que había dado en el capítulo 13. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento, hermanos? Amaos unos a otros como yo os he amado. Ahora, ¿por qué estaba haciendo esto el Señor? Bueno, lo estaba preparando a ellos para la persecución venidera. El nacimiento de la iglesia no iba a ser sin persecución. Y para eso entonces vamos a estudiar 7 razones por las cuales somos odiados. 7 razones para ser odiados. Y esas las encontramos en mi sección que me toca ahorita, que es Juan capítulo 15, el 18 al 25. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre aquí realmente 7 razones por las cuales vamos a ser odiados. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu muerte y resurrección y ascensión. Gracias, Padre, porque en realidad, así como te persiguieron a ti, Señor, a nosotros también nos van a perseguir. Tu palabra dice claramente que los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Padre, ayúdanos a entender esta sección en la cual tú nos muestras cómo realmente el creyente puede vivir una vida abundante, lleno de la presencia, de la gracia y la verdad de Cristo, en medio de la persecución, en medio de un mundo lleno de odio, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas de la vida, Señor, aún de las enfermedades. Te pido que tú me ayudes y que tú seas a través de tu palabra, Señor, y la ayuda del Espíritu Santo, hablando a la iglesia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, Juan capítulo 15, del 18 al 25. 7 razones para ser odiados. Introducción a esta sección. Hoy en día, muchos creyentes están erróneamente enfurecidos contra este mundo. No es sino hacer comentarios acerca de este mundo. ¿Qué tan malvado es? Mire qué tan corrupto, tan inmoral, tan violento. Pero ¿qué pasa, hermano? Los creyentes se quejan porque la cultura no los apoya. No los apoya. ¿Y por qué? Porque ignoramos la naturaleza de nuestra batalla, que es espiritual. Es la lucha entre 2 reinos, entre 2 dominios. Entre el dominio de Satanás y el dominio de Dios. Entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Estamos en una batalla espiritual. Los creyentes quieren que el gobierno y la sociedad apliquen valores cristianos. Y sí que es bueno que hayan políticos cristianos que sean fieles al Señor, y oramos por eso, amén. Pero no podemos esperar, hermanos, que el gobierno o la sociedad, sin conocer a Cristo, aplique los valores cristianos. Los creyentes están enojados porque sus derechos son violados. Pero ¿qué podemos esperar, hermanos? Si en el mundo encontraremos aflicción. El Señor dijo: yo he vencido al mundo, ¿verdad? Debemos de nosotros realmente apoyarnos en Cristo. Los creyentes demandan a empresas y gobiernos y marchan por los derechos de celebrar o impulsar monumentos cristianos y días festivos en este mundo. Es muy fácil unirse a las marchas, es muy fácil protestar, tratar de buscar la igualdad, de tratar de buscar, por decirlo así, la igualdad de derechos y todo esto. Pero, hermanos, debemos de acordarnos, como vamos a ver a continuación, de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos.
Y sabemos muy bien que un día Jesús va a venir a establecer su reino milenial y allí sí habrá verdadera justicia social, hermanos, cuando la teocracia sea establecida sobre la tierra. Pero por ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, porque nuestras promesas ahora son promesas celestiales en Cristo Jesús. Nuestro primer destino es el cielo, no esta tierra. Hermano, nosotros somos embajadores de Cristo. Los creyentes se ofenden y se sorprenden fácilmente por los males de la sociedad. Una vez llamó una persona al programa de radio de preguntas de John Vernon McGee, del programa de él a través de la Biblia, y le preguntaron: pero señor McGee, ¿usted por qué no viene con nosotros y nos ayuda con la sociedad, a alimentar a los pobres, ayudar a los viciosos, el tratar de hacer obra social? ¿Sabe qué contestó él? Contestó muy sabiamente: a nosotros los cristianos el Señor no nos llamó a limpiar el lago, Él nos llamó a pescar. Nos llamó a pescar las almas, hermano, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes están trayendo a menudo vergüenza pública y desprecio a la causa de Jesucristo, pensando que Él sanciona estas acciones, cuando en realidad Él nunca nos pidió como iglesia el luchar por estos derechos. Primera de Pedro 2, del 21 al 24, vamos allí por favor. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía ¿con qué? Con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga ¿qué? Justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Fuisteis sanados. Entonces Jesús, que tenía todo el derecho, hermano, de juzgar al mundo, no lo hizo, porque Él vino a salvarlo. Y gloria a Dios que fue así, porque si fuera de esa manera, ninguno hubiera sido salvo. Con respecto a este mundo, ¿qué? Nos hacemos la pregunta entonces. Debemos entender que este mundo no es nuestro amigo. Este mundo nos considera el enemigo. El mundo nos odia. Eso no es decir algo malo sobre este mundo. Es simplemente ver la realidad por lo que es realmente. Desde el momento en que una persona es nacida de nuevo por la fe en Jesucristo, por haber puesto su fe, su confianza en la obra consumada de Jesucristo, que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Es una nueva criatura. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso va a ser un contraste a como él va creciendo espiritualmente, va a mostrar el carácter de Cristo, y se va a encontrar que el mundo es hostil a ese carácter. Satanás dirige las fuerzas de la educación, las religiones, la filosofía, la literatura, el arte, el entretenimiento y el gobierno para engañar, desacreditar y neutralizar a los creyentes desprevenidos. Estas fuerzas contrarrestan, ridiculizan, oscurecen y obstruyen la difusión del mensaje del Evangelio. Lo vemos muy bien en Daniel, capítulo 1, del 3 al 7. ¿Cómo entonces los babilonios querían cambiar ¿qué? Las creencias de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Le cambiaron hasta sus nombres, su identidad. Le cambiaron también y querían cambiar su manera de pensar, instruyéndolos con toda la filosofía de los babilonios y toda la religión babilónica pagana. Pero sabemos muy bien que ellos no se dejaron contaminar, ¿verdad? Aún hasta la dieta también se la controlaban, hermano. Estamos en un mundo muy parecido hoy en día, hermano, en donde nos dice que nuestra identidad está en el comportamiento inmoral que ellos tienen.
Estamos en una lucha espiritual, hermano, en donde el sistema educativo también tiene un sistema en donde trastorna toda la cuestión de los orígenes. No hay Dios en el sistema educativo a nivel mundial, ¿verdad? La Biblia ya no se tiene en cuenta en el sistema educativo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la Biblia lo ridiculizan, lo contrarrestan, lo oscurecen, lo obstruyen y quieren lavar el cerebro de los creyentes. Este mundo dirigido por el enemigo de nuestras almas utiliza el compromiso como una arma principal contra el pueblo de Dios. Satanás es un maestro del engaño, por lo tanto los creyentes deben estar en alerta. Lo que quiere el mundo es que nosotros comprometamos nuestros principios bíblicos, que nosotros cedamos a nuestra moralidad para que compartamos de la inmoralidad del mundo. En Génesis 3:4 vemos claramente allí como la palabra de Dios dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No hay consecuencia por la manera como tú vivas. Vive como te place, porque esa es la libertad que tú tienes. Es tu derecho, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Es una hostilidad y detrás de todo eso está Satanás. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos comprometer nuestros principios porque nos hacemos enemigos de Dios siendo creyentes. Primera de Pedro 5, del 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando de los creyentes. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Necesitamos entender que somos bendecidos si somos odiados por este mundo. Deberíamos gozarnos en tales casos. ¿Por qué? Porque seremos recompensados al tolerar la persecución. Si lo persiguieron a Jesús, que era como una rama verde, ¿qué no se dirá con la seca? Hablando de nosotros, hermano. ¿Sí? Pero debemos de entender que si nos están persiguiendo a nosotros, en realidad no nos están persiguiendo a nosotros, sino a Él, ¿verdad? Primera de Pedro 4, del 12 al 19, nos habla de eso, ¿no? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, sino si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio o crima, no catacrima, sino crima, la disciplina, comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios, o sea, el mundo incrédulo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mateo 5, del 10 al 12, hay unas bienaventuranzas que el Señor dio en el discurso del Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No consideramos a las personas inconversas en particular, ni a este mundo como nuestros enemigos. De hecho, Dios amó tanto al mundo que envió a Cristo a morir por toda la humanidad pecadora. Como estamos a punto de ver, Dios no quiere que ninguna persona perezca. Él quiere rescatar a todos del dominio de Satanás. Así es el corazón del Señor. En Ezequiel capítulo 33, 11 dice: dile dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y vemos claramente en Efesios 2, del 1 al 7, también nos habla la palabra de Dios, básicamente, que nosotros estamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, y que nosotros fuimos pasados de las tinieblas a la luz, a través de un nacimiento espiritual. Éramos hijos de ira igual que los demás, dice la palabra de Dios. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos muestra que la naturaleza de nuestra batalla no es carnal, sino espiritual, para destrucción de fortalezas. Cuando las personas nos odian, no hemos de mirar las personas en sí, sino el espíritu que está detrás de aquellas personas, ¿verdad? ¿Qué es el mundo en realidad? ¿Qué es el mundo? ¿A qué se refiere aquí la palabra? Mundo en griego es la palabra cosmos. El mundo o cosmos en muchos contextos no se refiere a la tierra física o el universo. Se refiere al sistema organizado impío que envuelve y gobierna demoníacamente este planeta. Estamos hablando del príncipe de la potestad del aire. Estamos hablando de Satanás, quien domina los reinos de este mundo. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, le cedieron la gloria y la honra y el dominio del planeta Tierra. ¿A quién? A Satanás. Y desde entonces Satanás ha tomado el dominio. No es sino cuando Cristo venga por segunda vez con su iglesia después del rapto, que entonces los reinos de este mundo van a pasar a ser los reinos de nuestro Cristo. Y Satanás será atado por 1000 años. Y el Señor va a tomar control sobre el planeta Tierra, ¿verdad? Y sobre la nueva creación, el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero mientras tanto, el Dios de este mundo minúscula es ¿quién? Satanás. Colosenses 1:13, que nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Cristo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mire que el Señor reconoce que hay alguien que es el príncipe de este mundo. ¿Y quién es? Satanás. El líder de este sistema organizado impío es Satanás. Su orden mundial está dividido en 3 áreas. Si usted quiere averiguar de a dónde fue que cayó Satanás, cuando se llamaba Lucifer antes, usted lo puede ver en Isaías 14, del 12 al 17. En donde básicamente se le reconoce a Satanás como aquel que debilitaba las naciones y aquel que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que sus presos nunca abrió la cárcel. También Ezequiel 28, del 11 al 19 nos habla y se refiere a Satanás como un rey, como el rey de Tiro. Y Juan 14:30 nos dice la palabra de Dios: no hablaré ya mucho con vosotros, dijo Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, vamos a ver que hay tres áreas sobre el cual el nuevo orden mundial satánico está dividido, ¿verdad? La primera área es un sistema organizado de pensamiento. Es un sistema organizado de pensamiento. El orden mundial está dividido en la primera área, un sistema organizado de pensamiento. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo el mundo piensa ahora? Está como unificado, ¿verdad? A lo que se consideraba inmoral antes, ahora lo consideran algo célebre, ¿verdad? El matrimonio homosexual y todo eso es una orden de un pensamiento global, ¿verdad? Del nuevo orden mundial. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Jesús mismo dijo que los días de los últimos días serían como ¿qué? Como los días de Noé, que se daban en casamiento, también creyentes dándose en casamiento ¿con quién? Con incrédulos, ¿verdad? Y también dice la palabra de Dios que serían como los días de Sodoma y Gomorra, en donde el gobierno de Sodoma y Gomorra aprobaba ¿qué? El matrimonio homosexual, las uniones homosexuales eran célebres, ¿verdad? Hoy en día es a nivel global, tal cual como lo dijo el Señor Jesús. Entonces, un sistema organizado de pensamiento que también tiende al ateísmo. Este sistema organizado incluye el pensamiento religioso, político, filosófico, social, por mencionar solo algunos ejemplos. Tiende a la globalización, como podemos ver en el libro Apocalipsis, ¿verdad? En donde se quiere gobernar el mundo a través de una economía global.
organizada solamente por una sola entidad que va a gobernar el mundo entero, dividido en 10 regiones o uniones, de las cuales como 11º cuerno viene siendo ¿quién? El anticristo, ¿verdad? Vemos claramente que Jesucristo es el misterio de la piedad en contra del misterio de la iniquidad, que ya estaba en juego durante ¿qué? Durante el tiempo de Pablo, pero que un día va a encarnarse en la persona del anticristo, ¿verdad? En el futuro, obviamente nosotros ya estaremos con el Señor en el cielo para entonces. Y lo vemos en 1 Corintios 7:31, que nos dice la palabra de Dios acerca de ello. En cuanto a lo transitorio del cosmos, Pablo le dice a los corintios así: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, hablando de los creyentes, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es bien atractivo, ¿verdad? Es bien atractivo, te promete cosas, pero en realidad es vacío lo que te promete y es temporal, es aparente. Primera de Juan 2, del 15 al 16 también nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, en el cosmos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hoy en día se nos quieren controlar a través de una Babilonia digital, hablando de ¿qué? De los teléfonos, a través de las imágenes, ¿verdad? Todo por mostrar una imagen. Vacío, ¿verdad? Es vacío, pero en realidad, hermanos, vemos que el mundo tiende a tratar de transformar nuestra manera de pensar. Un sistema organizado de organizaciones, esa es otra manera, otra área en donde este orden que está liderado por Satanás quiere implantar un sistema organizado de organizaciones. Este sistema organizado incluye naciones, religiones, burocracia, partidos políticos, corporaciones, sindicatos, militares, etcétera. Lucas capítulo 4, del 5 al 7 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró a Jesús en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Cuándo? Desde la caída del Edén, ¿cierto? Fue cedido a Satanás todos los dominios de la tierra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Mire que Jesús nunca dijo: no, esta tierra no te pertenece a ti. Sí, por ese momento sí, hermanos. Entonces vemos claramente que los dominios de este mundo organizado, ¿verdad?, están controlados por Satanás. Es más, usted vea lo último, antes de la batalla de Armagedón, que 3 espíritus a manera de ranas salen de ¿quién? Del falso profeta, del anticristo y de la bestia, ¿verdad? Y salen hacia los reyes de la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para traerlos a la batalla del Armagedón en Jerusalén, ¿verdad? Increíble eso. Y usted ve que el dominio de Satanás domina reinos y todo esto, y lo ve también en el Antiguo Testamento también. Un sistema organizado de personas es otra área que tiene dominio Satanás. El sistema organizado de personas a nivel global. Estos son los incrédulos. Estos incluyen personas de toda condición social que son totalmente inconscientes de que están involucrados en un sistema mundial malvado. Ignoran la condición de pecado en que se encuentran. Ignoran quién verdaderamente es su padre, ¿verdad? Como les dijo el Señor a los fariseos: vuestro padre es el diablo, porque su deseo queréis hacer, ¿verdad? Marcos 4:15, ¿qué nos dice la palabra? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En 2 Corintios 4, del 3 al 4 nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Aunque este sistema malvado de gobierno existe, Dios lo mantiene bajo control. El dominio absoluto del sistema mundial o cosmos es restringido por el Espíritu Santo. Este sistema también es interrumpido por las acciones de creyentes fieles y obedientes. Esto convierte al cristianismo en el enemigo número uno del sistema mundial. Y eso es claro, hermanos. Hay alguien que en el presente retiene que el mundo realmente se vaya a la perdición. ¿Y sabe quién es? Es el Espíritu Santo a través de la iglesia, que todavía está presente en la tierra. Eso lo dice la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 6 al 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, hablando del anticristo, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, espiritualmente está el control de Satanás. Solo que hay quien al presente lo detiene. Mire que dice un quien, hablando de una persona. Quien al presente lo detiene. Hasta que él, hablando de la persona, parece ser que es el Espíritu Santo con seguridad, a su vez se ha quitado de en medio. Así como en los días de Noé, que no contenderá mi espíritu con el hombre, porque su pensar es continuamente mal, dice la palabra de Dios. Y el Señor quitó esa restricción y el hombre se acabó de perder, ¿verdad? Y vino el diluvio. Lo mismo también va a ocurrir cuando la iglesia sea removida de la tierra. Y mire lo que dice aquí. Dice la palabra de Dios: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, de su segunda venida a la tierra. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y cuál es el amor de la verdad que debían de recibir para ser salvos? El Evangelio de Jesucristo. Que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, y que por la sola fe podrían ser salvos. Satanás odia a los creyentes con una intensidad ardiente. Debes aceptar esta realidad. Debes acostumbrarte al hecho de que no puedes hacer de este mundo tu amigo o hacerte amigable con la causa de Cristo. Si crees que es posible, te espera un rudo despertar. Y eso me di cuenta yo cuando fui salvo por primera vez. Yo no sabía que había iglesias en Colombia. Para mí el mundo era católico en Colombia, ¿verdad? Y salí a predicar, pero inmediatamente vi la hostilidad hacia el Evangelio, ¿verdad? Vi cómo realmente desperté pues a la condición y pensé que las personas iban a reaccionar positivamente al Evangelio, pero no, hermano. Hasta enemigo me gané por la causa del Evangelio, amén. Santiago 4:4, que nos dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora hay pastores que comprometen la verdad de Dios. Dios te ama y no hablan nada del pecado, hermano. Y las iglesias son llenas. Pero no estamos hablando de ese tipo de personas que están comprometiendo la palabra de Dios. Son almas adúlteras. Están adulterando la palabra de Dios, buscando su propio beneficio. Nosotros no debemos de ser así. Debemos de predicar la verdad. Debemos de tener suficiente amor para decirle a las personas la verdad. Hasta que Cristo finalmente regrese, los conflictos persistirán entre el reino malvado de Satanás, el cosmos, y la iglesia de Dios. Las fuerzas de Satanás no se adhieren a ninguna regla. Los hijos de Dios tienen instrucciones específicas, siendo su arma principal el amor. El amor incondicional. Mientras otras religiones como el Islam utilizan la violencia y la opresión y las amenazas para lograr sus convertidos, los creyentes cristianos que están caminando rectamente por el Señor, anunciando un evangelio claro, están dispuestos a morir por la causa de Cristo, con tal de que otros, a través del amor de Cristo, vengan a ser salvos. Proverbios 25, del 21 al 22 nos dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará.
En el discurso del Sermón del Monte, Mateo 5, del 43 al 48, Jesús dice ciertas afirmaciones donde Él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y dice así, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los inconversos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles inconversos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos de amar a las personas como Cristo nos amó, aun cuando nosotros éramos enemigos de la cruz, enemigos de Cristo. Cristo murió por nosotros, amén. Necesitamos recordar que a medida que predicamos el Evangelio y se agregan almas a la iglesia de Jesucristo, estamos marchando contra las puertas del Hades. Satanás está a la defensiva en esta batalla, nosotros no. En Cristo somos los verdaderos vencedores. Espiritualmente somos los infiltrados. La iglesia marcha en victoria. Amén. Mateo 16, 18, el Señor prometió, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre Cristo, ¿no?, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio de Jesucristo se nos es conocida la vida eterna. Por medio del Evangelio de Jesucristo, Jesús venció el poder del pecado y de la muerte y trajo a victoria la vida, hermanos. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, quiere decir por asociación, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mire lo bueno que dice esta segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que está a la defensiva es Satanás. El creyente, cuando toma las armas de luz, cuando se pone la armadura espiritual, cuando pone su mente en las cosas de arriba, ¿qué pasa, hermano? Está a la ofensiva. Por cierto, al final ganamos. La batalla ya ha sido decidida, por lo cual no deberíamos sorprendernos que los ataques desesperados del rey y su malvado sistema, hablando de Satanás, dice, no usemos las tácticas o armas del enemigo. La armadura de Dios es suficiente para nosotros. Es suficiente. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. 2 Corintios 6:7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. ¿Sí? Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Son espirituales, ¿verdad? Que tenemos nuestras armas. Dice Pablo allí en 2 Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y obviamente Efesios 6 habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Ten en cuenta el hecho de que eres un ciudadano del cielo, un embajador de Cristo y un extranjero y peregrino en este oscuro cosmos aquí abajo. Nosotros somos verdaderamente, hermanos, los extraterrestres. Y un día vamos a ser manifestados en este mundo junto con Cristo cuando vengamos en su segunda venida. Las personas van a ver que realmente quién eran los extraterrestres. Éramos nosotros, hermano, amén. Venimos con el Señor con cuerpos glorificados a tomar posesión de la tierra. Gloria a Dios por eso. Ten en cuenta el hecho de que eres un ciudadano del cielo, hermanos. ¿Cómo estás viviendo? 2 Corintios 5:20 nos dice la palabra de Dios así. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios ahora está rogando al mundo a través de nosotros
para que ellos se reconcilien con Dios. Pero va a llegar un día en donde Dios no va a rogar más, sino que juzgará al mundo con justicia y juicio. Amén. Pero por ahora, hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, nuevos embajadores, representamos los valores de arriba acá abajo, representamos al Señor Jesucristo. Como dice Pablo, somos cartas no escritas con tinta, sino por el Espíritu de Dios. Dios no tiene otra presentación aparte de su palabra que el testimonio de un cristiano. Amén. Dios quiere que usted testifique de Cristo. Juan 15:18. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este es un buen versículo que nosotros tengamos en mente cuando alguien nos aborrece, nos odia, nos dice palabrotas o quién sabe qué, o nos ultraja. Debemos de recordarnos que primeramente a Él lo aborrecieron primero. Y mucho más, usted sabe la cruz, ¿verdad? Tremendo. La primera razón por la cual el mundo nos odia es porque le odió primero a Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esa es la primera razón para ser odiados, porque somos creyentes en el mundo. Después de hablar ampliamente acerca del amor, Jesús ahora pasó a hablar sobre el odio. Dado que como creyentes somos seguidores de Jesucristo, no deberíamos sorprendernos si el mundo nos odia. Lo odió a Él primero. ¿Qué dice Juan 1, del 10 al 11? Dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este odio es intenso y perpetuo. El mundo ha odiado siempre a Dios y nunca cambiará. La forma en que el mundo expresó su odio a Jesús fue matándolo. ¿Cómo sientes que el mundo te tratará debido a tu amor por Jesús? Creyente, llevas puesto un blanco, hermano. Si usted ama a las personas como Cristo nos ha amado, usted va a ser un blanco de Satanás. Cuando vivimos en una sociedad llena de impiedad, piadosamente vamos a ser un blanco de Satanás y del mundo. Debemos responder al odio del mundo con amor. Romanos 12 nos enseña una forma única de vivir en este mundo. ¿Y cómo? Amándonos unos a otros para que el mundo sepa que el Padre envió a su Hijo al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Romanos 12, del 12 al 19, por lo menos dice: no apaguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No solamente dice los creyentes, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres, creyentes e incrédulos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Acordémonos que Satanás anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Romanos 12, del 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera de Pedro 5, 9, hablando del adversario, dice: al cual resistid firmes en la fe. Así es como resistimos la adversidad, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tú no estás padeciendo solo. Todos aquellos que están viviendo piadosamente están sufriendo la misma persecución. Juan 15, 19 dice allí: la segunda razón por la cual el mundo nos odia es porque ya no le pertenecemos, y eso nos hace un enemigo. Si fuerais del mundo, dijo el Señor, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo nos considera que somos traidores. Traidores nos considera. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Nos dicen que somos también cerrados, ¿verdad? En nuestra manera de pensar.
que somos demasiado estrictos y cerrados, que no somos de mente abierta. ¿Sí? Porque ahora le llaman mente abierta, ser liberal, ser tolerante de todo, ¿verdad? El mundo ama a quienes le pertenecen. En el día de tu salvación fuiste nacido de nuevo, redimido del mercado de esclavos del pecado y oficialmente documentado como ciudadano del cielo. Como ya no perteneces al mundo, el mundo ahora te desprecia. Jesús dijo que los enemigos de un recién creyente iban a ser los de su propia casa, ¿verdad? Tremendo eso. Él no vino a traer paz sino espada, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Ponerle el esposo contra la esposa, el cuñada contra, mejor dicho, así, unos con otros, hijos contra los padres contra los hijos. ¿Por qué? Porque unos van a creer y otros no, hermanos. Satanás odia el perder a las personas por Dios. Odia el plan supremo de Dios para rescatar a la humanidad de su dominio de oscuridad. Por lo tanto, eres un objeto de antagonismo. Si esta no es tu experiencia, debes verificar tu ubicación. Tal vez te encuentras peligrosamente cerca del mundo en tu vida y tus acciones. Seguramente estás comprometiendo a tal punto que ya ni te da vergüenza hablar porque tu testimonio no te ayuda, ¿verdad? Tremendo eso. Pero la verdad es que Él odia el plan supremo de Dios de rescatar las almas. Y por eso en los países se está prohibiendo ahora el evangelizar, el salir y proclamar el evangelio, ¿verdad? En muchos países musulmanes no dejan, lo matan a uno si está predicando el evangelio, ¿verdad? Y aquí en los países, en Estados Unidos y acá también, cada día hay una hostilidad hacia el evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Debemos caminar rectamente. Salmos 1, del 1 al 2 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová o en la palabra de Dios está su ¿qué? Delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, hermanos, como dice en Romanos 12, del 1 al 2, que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, porque es nuestro culto racional, y no conformarnos a este mundo, sino transformados ¿qué? Vuestra mente con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Juan 15, 20. La tercera razón por la que el mundo te odia es porque ahora sirves a Dios. Sirves a Dios. Siempre va a haber oposición. Hay prioridades. Te estás congregando los domingos, estás orando antes de comer, ¿verdad? Estás viviendo diferente, estás dejando ciertas cosas que tú antes amabas del mundo, ahora amas al Señor y estás dejando ciertas cosas que para el mundo es ofensa que usted las deje, hermano. Dice la palabra de Dios en el 15:20a: ahora la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dado que el sistema mundial perseguía a Cristo, sus siervos pueden esperar oposición y persecución de la misma gente. La forma en que atormentaron a Jesús es la forma en que seremos atormentados. Segunda Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. ¿Padecerán qué? Persecución. Ahora, si no estás pasando persecución, quizás es porque no estás caminando piadosamente. Obviamente, si estás caminando igual que la corriente de este mundo, pues ni se distingue que eres creyente, ¿no? Dentro del mundo oscuro. Entonces, tenemos que ser como Pablo, que Pablo decía: peligros en la ciudad, peligros de los de adentro y peligros de los de afuera. Perseguido por todos lados, pero no abatido, porque el Señor lo tenía que... Tenía buena comunión con el Señor. Estaba ¿qué? Permaneciendo en la vid que era Cristo. Tu esclavitud a Cristo trae animosidad contra ti. El llevar fruto en el servicio a Cristo y para su gloria te convierte en una amenaza para la estrategia del diablo. Satanás no toma las pérdidas a la ligera. Cada vez que guiamos a alguien a Cristo, estamos tomando terreno para el Señor. Y por eso Él anda, y nos dice la palabra de Dios en la advertencia de 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Juan 15:20b:
si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. En este versículo vemos un brillo de esperanza. Algunos en Israel habían respondido positivamente a Jesús, habían creído que Jesús era el Mesías. Del mismo modo, algunas personas escucharán y creerán cuando compartamos el Evangelio. Primera Tesalonicenses capítulo 2:3 es un ejemplo de cómo los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios por la fe en Jesucristo. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice Pablo, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Juan 15:21. La cuarta razón por la que el mundo te odia es porque no conoce a aquel que envió a Jesús. Quiere decir, no conocen al Padre, porque si hubieran conocido al Padre, hubieran conocido al Hijo. Mas todo esto os harán, dijo Jesús, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Usted sabe la persecución que tuvieron los discípulos al principio de la iglesia, ¿verdad? Sufrieron cárceles, persecuciones, y la gran mayoría martirio, ¿verdad? Juan 8:55 nos dice, pero vosotros no le conocéis, decía Jesús a los fariseos, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y así como nosotros diéramos de guardar su palabra. También le dijo en Juan 17:25, en la oración sacerdotal que veremos más adelante, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos, hablando de los creyentes, los discípulos, han conocido que tú me enviaste. La hostilidad del mundo proviene del desconocimiento bíblico que resulta en una triste ignorancia de Dios y sus caminos. La creación muestra que hay un creador que es poderoso, sabio y amoroso. Sin embargo, el mundo suprime este conocimiento. En su lugar, eligen permanecer deliberadamente ignorantes de Dios, su creador. Y mire que estos versículos que vamos a leer muestran claramente que nadie nace siendo ateo. El hombre se hace ateo. Dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa de que Dios existe, ¿verdad? Y que le deben. Pues habiendo conocido a Dios, mire que ya se asume que todo hombre y toda mujer en este mundo conoce a Dios como creador, no como salvador, como creador. Y dice allí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces el problema no es intelectual, el problema es moral. Es moral. El hombre no quiere ser descubierto su pecado, ¿verdad? Y dice allí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue que entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia o malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y bueno, la inmoralidad que le sigue a ese versículo. Entonces el problema del hombre no es intelectual, es moral. Dios el Padre envió a Jesús a morir por los pecados y resucitar victorioso sobre Satanás, el pecado, la muerte. Este fue su plan desde el principio. Satanás siempre contrarresta los planes de Dios y no quiere que sus víctimas se enteren de ellos. Él quiere que la ignorancia sobre Dios prevalezca. En Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí vemos en las primeras páginas de la Biblia, ¿verdad? En los principios, la batalla que hay entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás.
También vemos en Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, hablándole de Cristo. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Juan 15:22, la quinta razón por la cual el mundo nos odia es porque cuando Cristo es predicado, un nervio sensible es tocado. Dice allí: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. La luz se les había prendido y mostró claramente que Él, siendo la luz del mundo, estaba declarando que estaba básicamente develando la condición pecaminosa de los hombres, ¿verdad? Si Jesucristo no hubiera venido al mundo y comunicado la verdad, el mundo no tendría ningún conocimiento real de su pecado. Ahora que el pecado ha sido debidamente expuesto, el mundo no tiene forma de excusar o justificar su comportamiento pecaminoso. Primera de Juan 3, del 12 al 13 dice: no como Caín, que era del enemigo o el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os ¿qué? Aborrece. Jesús, como la luz verdadera, reveló claramente la gloria del Padre y en el proceso expuso el pecado de la humanidad. El mundo no quiere que su pecado sea expuesto, así que lo rechazó. Debido a que la predicación del Evangelio expone el pecado, el mundo acusa a los cristianos de ser críticos e intolerantes. Juan 15, del 23 al 24. Vemos la sexta razón por la que el mundo nos odia. Es porque odia a Dios mismo, el Padre de nuestro Señor. El que me aborrece a mí, dijo el Señor, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Por qué? Él decía: si no creéis a mí, creéis en las mismas obras. Porque Él hacía las mismas obras del Padre, sus milagros y prodigios. La unidad entre el Padre y el Hijo significa que odiar al uno es odiar al otro, y adorar a uno es adorar al otro. Juan 5, del 22 al 23 y Juan 8, 42 dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y Juan 8:42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y asimismo el Señor, el Padre, había mandado a través de los profetas y de la ley, profetizando acerca de su Hijo que vendría, ¿verdad? Los milagros de Jesús fueron de tal cantidad y calidad que ninguna persona objetiva e inteligente podría negar la afirmación de Cristo de ser el Mesías. El pecado del mundo fue el rechazo insolente y la negación de Cristo, que es lo mismo que el rechazo al Padre que lo envió. Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y en Juan 21:25 dice la palabra: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, hablando de sus señales maravillosas, ¿verdad? Las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito o se habrían de escribir. Juan 15:25, tenemos la séptima y última razón por la que el mundo nos odia, y es sin razón alguna, hermanos. Tal como lo profetizado en las Escrituras, el mundo odió a Jesús sin causa. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, dijo Jesús: sin causa me aborrecieron.
El mundo no tiene una razón legítima para odiar a Jesús. El Antiguo Testamento profetizó acerca de Él, sus milagros, mostrando que Él era Dios. Él obedeció perfectamente la ley, nunca pecó, mostró bondad con todos. Debería haber sido amado y aceptado. El mundo no tenía razón alguna para condenarlo. Salmos 35, 19 había profetizado de esto el salmista. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Salmo 109:3, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Y por último vemos en 1 de Pedro 2, del 20 al 24, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús enseñó acerca de este odio para que no nos sorprenda desprevenidos o que recibamos con brazos abiertos la fantasía de que podemos hacer que este mundo se enamore de Jesús o que lo mire de manera favorable. El mundo lo odiaba sin causa y, como hijos suyos, podemos esperar lo mismo. Ganamos al mundo al predicar el Evangelio y no al volvernos como Él. Y por último, veamos un cuadro en donde resumimos las 7 razones por las que el mundo nos odia rápidamente. La primera razón que vimos, porque le odió primero a Jesús, Juan 15, 18. La segunda razón, porque ya no le pertenecemos, Juan 15, 19. La tercera razón, porque ahora servimos a Dios, Juan 15, 20. La cuarta razón, porque no conoce al que le envió a Jesús, al Padre, Juan 15, 21. Número 5, porque el Evangelio toca un nervio sensible, Juan 15, 22. Número 6, porque odia al Padre, Juan 15, del 23 al 24. Y número 7, porque nos odia sin causa, Juan 15, 25. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque toda esa persecución tú tuviste que sufrir. Y sufrimiento aún, muerte y muerte de cruz por nosotros, Señor. Para que el pecado pudiera recibir su debida justicia y juicio. Para que el amor de Cristo fuese derramado en nuestros corazones por medio de la fe en ti, Señor. En tu obra consumada, en tu muerte y resurrección, Señor. Y por esa razón, Señor, el mundo nos odia. El mundo nos desprecia, el cosmos. Padre, sabemos que nosotros no luchamos para la victoria, sino desde la victoria. Gracias, Padre, por haber vencido el poder de la muerte y del pecado, Señor. Y habernos dado una resurrección espiritual por medio de la fe en Cristo. Padre, ayúdanos nosotros a vivir una vida sin comprometer el Evangelio, a predicarlo a toda cuesta, Señor. Y que seamos realmente testigos tuyos hasta lo último de la tierra, siendo discípulos, Señor. Porque tú no nos mandaste aquí a la tierra, a limpiar la tierra, a hacer justicia social, a hacer movimientos, a criticar, sino que nos mandaste a predicar el Evangelio. Un corazón al tiempo, transformado por el poder de Dios, es lo que trae la esperanza en este mundo, Señor. Nosotros miramos hacia una vida eterna, Señor, no temporal aquí en la tierra. Ayúdanos a tener nuestra identidad clara, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que podamos proclamar tu Evangelio a toda costa, Señor. Como dices tú en tu palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, Señor. Padre, yo te pido, si hay una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, que puede pasar del dominio del cosmos y del príncipe de la potestad del aire
al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo. Si tan solo esa persona pone su fe en que Jesucristo es Dios Todopoderoso en la persona del Hijo, quien tomó el lugar del sacrificio por nuestros pecados y le perdonó todos sus pecados en la cruz, lavándolo con su sangre o lavándola con su sangre, y se levantó entre los muertos para traer la vida eterna como regalo, a gran precio, para ofrecer una salvación gratuita, Señor, para que sea salva o salvo gratuitamente por su gracia, que hoy ponga su confianza en Cristo. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te pedimos todo esto pues en Cristo Jesús. Amén.